Bien, pues estamos en un episodio más de Los Hermanósticos. Ven que les habíamos dicho que íbamos a hacer testimonios. Atrás de la raya que vamos a trabajar. Exacto. Ahora sí ya trabajamos, ya recopilamos testimonios. Tenemos varios. Tenemos 2 testimonios de nuestro amigo Cándido, un testimonio de nuestra amiga Cecilia, que nos compartió también ahí una experiencia, de la señora Angie. Y tenemos varios testimonios de, ¿cómo se llama tu amigo? Jorge Goitia. Jorge Goitia y de su esposa Magda. Él es montañista y biker, ¿no? Ajá, es biker, montañista y... Su nombre de acción. Sí, es un action man. Y practica el Xochitlalis también. Sí, él hace Xochitlalis. Ahí senderista, ¿no? Es senderista, sí, pues montañista, senderista. Y su oficio es la balconería, es herrero. Realmente esa es su profesión, es herrero. Sí, es herrero. Es herrero, bueno. La profesión de él es herrero, ya lo demás son hobbies, sí, son talentos. Hobbies entre... Bueno, no son hobbies, son... No, bueno, la cosa es que estos testimonios los recopilamos en la vigilia OVNI, que se llevó a cabo, ya no me acuerdo qué fue ¿fue en el 8 de marzo? No, ¿qué día fue? No me acuerdo. El 20. ¿20 de marzo? ¿Sí fue el 20 de marzo? Me parece que sí. Sí, el 20. Bueno. Porque era el 8 después lo pusieron para el 20. Ah, sí, el 20, exacto. El 20 de marzo fue la vigilia OVNI, entonces ahí recopilamos varios testimonios porque pues ahí nos reunimos, independientemente de ver objetos o de tratar de hacer contacto, que se hace porque tenemos contacto del primer tipo. O sea, porque vemos luces, vemos luces que de manera inusual están ahí en el cielo moviéndose y eso. Y aprovechamos para pues hacer un intercambio como de experiencias y de relatos, y entonces ahí recopilamos todos esos, y hoy vamos a comentar el primer relato de nuestro amigo Cándido, que es con el que empezamos. El único relato que tenemos en el podcast es el de él, es que nos habló de la vigilia pasada. De la vigilia pasada, ajá, esta sería la segunda vigilia de este año. De este año que tenemos con esos testimonios. En la primera nos relató toda esta situación que tuvo que ver con su abuelo, que lo abdujeron, y su papá. Pues ahora nos contó de él, experiencias que él tuvo. Que él ha experimentado. Que él ha tenido, en su juventud y pues ya en esta edad adulta, ¿no? Entonces vamos a escuchar el testimonio, vamos a poner y ahorita regresamos para comentar, okay. ¿no? ¿Cómo ves? Okay. ¿Cómo ven? Pues esto me sucedió el último viernes del mes de octubre del 2015. Hace 10 años. Sí, ya son 10 años. Se ve poquito, pero ya fue en ese tiempo. En ese tiempo yo andaba chambeando en los camiones de pasaje. Pues en eso que programo mi hora, lo programé 10 para las 5, pero algo me despertó, eran 3:50. ¿Qué vivías acá? No, vivía en la colonia aquí de la Cieneguilla. Que despierto 3:50 y pues ya sabes, tomar mucha agua en la noche, pues hizo que fuera yo al baño, ¿no? Fui y regresé, pues no pasaron ni 5 minutos, máximo 1 minuto, 2 minutos, pues ya es mucho, ¿no? Que me acuesto, al cerrar los ojos inmediatamente sentí como que algo iluminó la habitación. Me quise mover para ver qué era, pero no, ya no pude. Como cuando se te sube el muerto, ¿no? Exactamente, pero o sea, aquí la habitación estaba todo en blanco. Órale. Y ya esa luz empezó a disminuir la intensidad y que veo un ser parado ahí. O sea, que al lado mío. Pues ahora sí que pues me espanté, ¿no? Al ver eso. ¿Y qué tamaño tenía el ser? Pues, pequeño, no muy grande, como de 1.20, más o menos. Como un niño. Como un niño. Pero lo que sí me llamó la atención son los ojos, ¿no? Muy grandotes, digo, pues no... ¿Eran así los clásicos almendrados, así como forma de... ¿Los que haces? Sí, más o menos así. ¿Todos negros? Sí, pero en lugar de nariz tenía 2 orificios. Ok. Y la boca chica y toda arrugada. Ajá. Pero traía, no era ahora sí que gris, sino que traía como una sudadera de cuello de tortuga. Hasta acá ahora sí que lo del cuello y las mangas igual, todo negro. Sus pies no le vi, nada más vi de la mitad por arriba. Pero tú lo viste, por ejemplo, así de que enfrente o así. Sí, al lado mío, al lado derecho.
Estaba yo, cama? yo acostado. Y yo como que queriendo despertar a mi esposa. No, ¿cuál? Si no. No te podías No, mover. estaba yo como pegado a la cama. Y pues, así que no podía hablar, pero en la mente yo le decía qué es lo que quería. Y me dijo que no tuviera yo miedo. Le digo, ¿pero por qué? Si tú no tengas miedo, esto ya te tocó a ti y tú vas a dar el mensaje de que nosotros siempre hemos estado aquí. Le digo, ¿pero dónde? Y ya que me muestra el cerro de la cascada. Entonces dice que nosotros ahí tenemos nuestra base. Ya cuando le iba a preguntar qué es lo que estaban haciendo, nomás me dijo que unos trabajos y que suena la alarma, 10 para las 5. Pero pues fue así rápido. Una hora se fue rápido. Entonces, pues, desperté y le dije a mi esposa, ¿quién sabe qué vino? Él me dijo que no tuviera miedo, que yo podía tomar fotos y mostrarle pues, al público, a la gente. Y dice que ya se van a aparecer más. Digo, pues quién sabe qué fue. Ya que me levanto, me preparo, me fue a la cochera. Al entrar a la cochera, empecé a sentir como náuseas, pues, cosa que a mí nunca me había pasado, pero y dolor de cabeza en la parte de la nuca. Y así me fui. Ya entrando le platiqué a un amigo, o sea, a un compañero, le digo, pasó esto. Dice que tú andas creyendo en eso, si eso ni existe. Y pasaron los días hasta que él le tocó. A él también. Él vio físicamente las luces ahí a un costado de la cochera. Entonces ahí ya me creyó, me dijo, no, sí, sí existen, porque a mí me iban a atacar. Es lo del testimonio que Ajá, estamos sí, viendo, ¿no? así es. Entonces, pues, y ya me creyó. Dice, no, sí existen, porque yo vi como me iluminaron y cosa que en ese potrero, pues, no, ahorita ya hay luz, ¿no? Pero antes no había luz en ese año del 2015, no había nada de luz. Esa es la primera parte de mi primera experiencia con un ser gris. Bueno, pues, ¿qué les pareció el testimonio? En este testimonio nos comenta prácticamente sobre Izhuatlancillo, sobre la actividad que existe en Izhuatlancillo, la actividad OVNI, ¿no? Dice básicamente que ahí las personas, pues la mayor parte de las personas tienen experiencias, a veces no se animan a contarlas, a veces sí. Sí, no se animan por lo mismo, ¿no? De que la gente no lo toma en serio, ¿no? Y no les creen. Hasta él mismo dice en lo que él platica que su hija no le creía que él veía y le decía que por qué publicaba esas cosas que no eran verdad, pero ya después su hija comprueba que sí es cierto. Y solo con una foto, ¿no? Que es algo que exactamente. dices. Pero lo que le dijo, ¿no? Se dijo, mira, ven, voy a tomar fotos. O sea, ¿cómo tomó fotos? Y ahí En ese, salieron. así como de una manera aleatoria, O sea, ¿no? Sí, porque igual yo voy y empiezo a tomar fotos en el Izhuatlancillo y no capto nada, ¿no? Pues es cuando estamos en la vigilia, él es uno de los que dicen, vengan que ya van a empezar a salir. Y empiezan a salir. Exacto. Y luego estamos ahí viendo ahí como pendejos y no vemos nada, ¿no? Exacto, estamos antes de ahí. Y nada hasta que él nos dice. Hasta que él nos dice, ahora sí vamos, porque ya va a empezar la actividad. Y vamos, y es cuando empieza las luces, empiezan, porque son movimientos inusuales. Por ejemplo, vemos una luz que hace esto, así, y de momento Exacto. se desaparece. O sea, hacen un movimiento como de un insecto. Sí, así es. Porque un avión tiene una trayectoria en la que si va a dar vuelta, pues tiene que hacer una curvatura para poder dar la vuelta. No, y aparte lleva una velocidad. Lleva una velocidad, exacto. Y entonces, y si esa velocidad te incrementa, se nota cuando incrementa de manera gradual, no incrementa y se escucha el sonido exacto, del no avión. incrementa de madrazo la velocidad. Y estos objetos, es que mira, la gente critica mucho eso de que, o sea, ¿para qué vas a la vigilia? Nada más te vas a desvelar a lo pendejo, ¿no? Siempre dicen eso. Y no es a lo pendejo. Y no es a lo pendejo, bueno. Sí, o sea. Y piensan, bueno, tal vez. No. A lo que me refiero que sí te desvelas. Sí, claro. Y yo ya a mi edad un pinche desvelo es peor que una borrachera. O sea, sí, pero no son vigilias cada fin de semana. No. Ahorita van 2 en lo que va del año. Pero sí son buenas experiencias. Aparte, la convivencia que se tiene con el grupo es muy buena. Siempre se lleva algo para compartir, Sí, algo es. así como. Y siempre lo más chingón es que al menos yo que voy de oyente, porque yo no tengo nada que contar, siempre voy así como ávido a decir, a ver, ahora qué me van a platicar, ¿no? Porque es gente que te comenta una experiencia que, como tú bien dices, es una experiencia que por vergüenza
la tiene guardada, entonces te la está compartiendo en ese momento de manera muy sincera, ¿no? Si te das cuenta, es así como una camaradería en la que realmente como que ninguno juzga, ¿no? Puede que todos tengamos, o puede que algunos tengan como que alguna opinión diferente, pero de todos modos no hay el hecho de que tú estás mal, tú estás bien, Que digas, "Ay, no mames, no te creo", esas ¿no? son pendejadas o Exactamente. cosas así. Hasta por ejemplo, cuando vamos, o bueno, cuando de lo que yo recuerdo, cuando empezaba a ir, por ejemplo, el arquitecto Eduardo, apenas como que él empezaba a entrar en el aro, ¿no? Así como de que él sí tenía varias experiencias, o más que nada como de objetos y de lugares, pero como que al principio era un poco escéptico, ¿no? Ajá. Y conforme ha pasado como la convivencia y todo esto, como que ya ha hecho un poco más del de compartir, ¿no? Como ven que igual nos enseñó así Los como que códices. Los sus códices. libros, ¿no? Ujú. Y pues todo este tipo de cosas hacen que uno se sienta en confianza, que sea como una familia, ¿no? Es como Es una esa comunidad. fraternidad en la que, pues tal cual, ¿no? O sea, generalmente uno se siente juzgado, siente que lo tachan de loco, de que te metes, ¿no? O sea, seguro estás bien marihuano, ¿no? Lo que sea. Sí, porque mira, si Y- lo ves desde la lógica, o sea, como porque una persona estaría inventando, o sea, una pinche historia Es como para si- contarla ajá, en ese- Y aparte de eso, los cuestionas y te dicen lo que, como, o sea, porque te empiezan a narrar su experiencia generalizada, ¿no? Ajá. En un ámbito general. A mí me ¿no? pasó esto, ajá. Me pasó esto. Pero entonces tú dices, bueno, ¿y cómo era? ¿De qué tamaño era? ¿De qué color era? Porque te empieza a decir lo que, pues su vivencia, ¿no? Pero a veces no te dan detalles. Entonces tú le dices, ¿y cómo era? ¿Y de qué tamaño? ¿Y como a qué horas eran? ¿Y qué pasó? Y así, ¿no? Entonces él hace una pausa y te empieza a decir, ¿no? Te empieza a recordar y te empieza a decir, no, pues eras de ese tamaño, eras así, como dice del ser que era de 1.20 y que no era gris, sino que tenía como una camiseta muy ajustada, como esas que Como se un usan cuello de ahora. tortuga o como algo así. licra. Ajá, como licra, exactamente, con cuello de tortuga, ¿no? O sea, y ya para ver esos detalles y a oscuras necesita estar muy cerca para verlo, ¿no? Quiere decir que estaba, o sea, como él dice que estaba al pie de su... Y aparte, pues de a su lo mejor cama, ¿no? Bueno. son segundos, ¿no? O sea, no es... Se supone que tuvo una interacción con este ser de manera mental, porque comenta que fue una cuestión como telepática, Ajá. en donde el ser le expresó, él dice que en sueños, pero quién sabe si realmente esa vivencia la tuvo de presencial y su cerebro o él la trató de camuflar como un sueño. Como un sueño. Porque pues estás de acuerdo que estar en frente de una presencia no humana, pues el cerebro debe tener como que una especie de protección, porque es algo que no has visto en tu vida. O sea, por eso es muy impresionante que tú llegues a tener un contacto del tercer o cuarto tipo, porque realmente puede que te desmayes. Él dice El que cerebro se bloquee. O Él puede dice- que te mueras también, ¿no? Bueno, él pues, menciona que él programó la alarma para pararse a determinada hora para irse a trabajar, pero le dieron ganas de ir al baño y se paró y faltaba todavía un buen de tiempo. Pero él dice que fue un instante. Te lo digo por experiencia que yo ya, bueno, no con un alien, va, sino con otra entidad. entidad. Ajá, y el tiempo se va muy rápido y tú no sientes, no sé qué es lo que pasa, no sientes el tiempo y para ti es un instante, pero pasó mucho tiempo. Por eso yo no creo que exista el tiempo, ¿no? Pero a él le debe haber pasado una cosa similar, ¿no? Para él fueron instantes, pero sí fueron varios minutos o una hora o no sé. Y estuvo en otro lugar o estuvo ahí y tuvo más información, más comunicación, pero no nos acordamos. O sea, no se acuerda él. Y a veces el hacerte una regresión Exactamente. es una situación traumática también, porque es como Volver a vivir. desentrañar cosas que a lo mejor tu cerebro bloqueó por tu seguridad. Ajá. Y entonces el vivirlas puede que te revivan un trauma muy cabrón, ¿no? Así es. Entonces él medio y yo creo que él se acuerda de lo que le dijo este ser, porque este ser quería que se acordara de eso. ¿Ves que le dice que un mensaje, Sí. que diera ese mensaje? Que que dice que el ser le dijo que han estado ahí desde siempre. Ajá. Y que iban a parecerse más, que se iban a hacer notar más con la humanidad,
Y es cierto, ¿no? Eso fue en el 2015 a la actualidad. Y le dijo, ¿qué están haciendo? Y el ser se supone que le dijo, estamos haciendo unos trabajos, pero ya no le especificó qué. Se ve que ya no quería que supiera. O a qué lo estaban mejor sí haciendo. le dijo y no se Y acuerda. no se acuerda. O a lo mejor el ser tampoco quiso que... O solo le dio un vistazo de lo que estaban haciendo, ¿no? exactamente. Quizás. Exacto. Y le enseñó por dónde está la entrada para A mí lo que la base, ¿no? a mí lo que me impresiona, para la base, exacto. a mí lo que me impresiona es eso, ¿no? Cómo es que le dijo que siempre han estado ahí, ¿no? O sea, Eso iba yo, porque me por mandaste, ejemplo, ajá. porque por ejemplo es eso, ¿no? Que es siempre, ¿no? O sea, siempre cuando, o sea, siempre antes que estuvieran desde los antes seres de que humanos. existieran, antes de que existieran los dinosaurios, incluso desde antes ¿qué es antes, ¿no? Y pues Yo no tengo sé una teoría acerca de eso. ¿cómo es eso de que nosotros siempre hemos estado aquí? O sea, el hecho de que nosotros en Izhuatlancillo, nosotros en el mundo, nosotros en donde, ¿no? O sea, es como que también son varias preguntas, ¿no? Si te das cuenta, son como que varias respuestas ambiguas, ¿no? Así como que dejándolo un poco a tu interpretación, ¿no? Mira, si tú te das cuenta, ¿Cuál es tu teoría? mira, mi teoría es, Ajá. la Tierra, ¿qué es? ¿Femenino o masculino? Es femenina. Es femenina, Es ¿no? la Es madre la- tierra. la madre tierra, ¿no? ajá, la Pachamama. La Pachamama. Sí, pues es el sol, Ajá. la madre tierra, ¿no? Y el sol Todas es el las padre, culturas, ¿no? no nada más la cultura mexica maya, todas las culturas en todo el mundo siempre hablan del inframundo. Ajá. Hades, el Ajá, inframundo, el inframundo. Xibalbá. Siempre En hablan- las series que pasan en televisión, que películas y demás, siempre las montañas son portales dimensionales. Las son cuevas, entradas. O son entradas Las a montañas. Ajá, exactamente. Y las montañas son sagradas, ¿no? Sí. Por eso hay Entonces, que pedir permiso. en todas y las- muchas culturas, no tan solo aquí en México, sino como por ejemplo esta, la que está en Turquía, ay, se me fue el ¿los nombre. sumerios o quiénes? No, en Turquía, la que está en Turquía, que vivían abajo de la tierra. ¿Gobekli Tepe? No, que vivían abajo de la tierra. Ay, se me fue el nombre de donde vivía mucha gente, que vivían hasta 200,000 personas ahí abajo de la ¿En tierra. Capadocia? En Capadocia. Capadocia. Ajá, en Capadocia ya hay otras infinidad de... Gobekli Tepe es otra Ajá, ciudad exactamente. subterránea. Otra gruta Que muy... se supone que las hicieron con láser esas cosas porque se dieron como un grabado. No, y que Ajá, aparte- 3D. y Y que son aparte- muchos niveles los en que la piedra, tienen. ¿no? Ajá, Y que aparte no hay residuos ni de hollín, ni aparte ¿Cómo se no, alumbraban? no se podía haber prendido fuego Con porque, velas, ¿no? porque muchas de las más profundas pues ya hay cierto tipo de gases que podrían ser flamables. Entonces también Yo ¿cómo creo es que que nos han mentido con eso, entonces ¿no? cómo es que cómo es que también accedían a ese tipo de lugares tan profundos si es que había ese Pues tipo sí, de en- gases tóxicos? En los ¿no? grabados egipcios hay diseños de bombillas, de focos. Bueno, O sea, bueno, pues, eso. Es como aquí, te alumbras Entonces, con un foco. cuando yo pienso que cuando uno muere, tú no vas para arriba, sino vas para abajo. O Es sea, abajo. cuando tú mueres vas abajo. Sí, vas abajo, no vas arriba, es abajo. Y entonces ahí es cuando es el que vuelves a renacer, que vuelves a reencarnar. Es abajo, y para mí que no es arriba, sino es abajo. O sea, tu teoría es que es como una planta. O sea, Sí. la siembras, está la semilla abajo y entonces Sales. sale a la tierra, Ajá, ¿no? Exactamente. Viva. Ajá, y nosotros venimos de la madre tierra. Yo por Somos- ejemplo vi que en unas raíces vi por ejemplo así como una semilla germinada y como estaba así las raíces así y las tenía en la mano y te puedes dar cuenta de cómo las raíces es como si fuera la materialización de la luz. O sea, es como tal cual la luz en la semilla intentando buscar salir. O sea, es más que nada la planta, es una materialización de la luz que pudo compactar como toda esa vida que está a través de la tierra y que está en el aire y que está en el agua, ¿no? Que le cae. Entonces, por ejemplo, eso ahorita que dices de que nosotros regresamos a la tierra para volver a buscar la Sí, luz, así es. o sea, nosotros podemos estar conectados como con eso y al mismo tiempo es como lo que te explican en la cuestión del reino fungi, que todo el reino fungi está conectado, ¿no? Es como una unimente gigantesca y eso es a lo que le llaman el micelio, ¿no? O sea, realmente cómo es que nosotros regresamos a lo mejor a ese mundo espiritual a través de la tierra, ¿no? Exactamente. así Por eso es. te tienen que sepultar.
Pero sin Por- caja, pero Ajá. sin caja. Sin caja. Ajá, porque hay esa cultura de que lo deben de O incinerarte como en el zoroastrismo que te hablaban de que los incineraban, ¿no? Y Exactamente. los convertían en ceniza, ¿no? En tierra. Pues porque supone que está eso de que es polvo de estrellas, ¿no? Que Exactamente. de que Somos polvo de Somos estrellas. polvo de que fuiste estrellas. polvo y polvo eres y en polvo te convertirás, Sí, ¿no? así es. O sea, ya sea que te incineren o como quiera que sea te sepulten y te haces nada. Somos parte- te fundes con la tierra. Yo Somos siento parte del que universo. yo siento O sea, que por somos del ejemplo cosmos. la cuestión esto de tanto voy con tu teoría, o sea, yo siento que es todo, ¿no? Siento que es tanto como lo que tú dices de la cuestión del por qué es que nosotros regresamos a la tierra, como la cuestión del que por qué tan importante la cuestión de las montañas y las cuevas. Siento que más bien en la montaña y en las cuevas son como esa entrada a la intratierra, ¿no? Ujú. Y todas esas culturas antiguas que vivían en lugares, en ciudades subterráneas, a lo mejor eran como un intermedio, ¿no? Como casi su centro de peaje, ¿no? O su aduana, ¿no? Como con a lo mejor Agartha o no sé qué civilización esté en el interior de la Tierra, pero así como precisamente lo vemos en muchas películas, ¿no? Que hay ciudades a lo mejor como que tienen ese conocimiento oculto y al mismo tiempo son intermediarios entre otros seres, ¿no? Entre otro tipo de entidades más avanzadas o incluso que son inmortales, ¿no? ¿No? A lo mejor, por ejemplo, en muchos lugares se habla de las ciudades perdidas o las ciudades imposibles, ¿no? Desde la Atlántida, Lemuria y todo eso, hasta lo de Shambhala, ¿no? Y que es la fuente de la juventud y todo eso, ¿no? Shangri-La. Shangri-La, ¿no? Ajá. De hecho, yo ni siquiera creo que sean seres extraterrestres. No. Ya realmente escuchando el testimonio de Cándido, deben ser seres que viven ahí, que viven dentro de la Tierra, o que, como dicen, ahí está su base, te dicen, ¿no? O sea, Ajá. eso de ahí está su base. O sea, ¿por qué tendrías una base desde siempre? Porque dicen hemos estado desde siempre, y una base en un cerro. Pues si eres un ser del espacio, tendrías que venir desde, no sé, casa de la chingada hasta una galaxia años luz, hasta acá, ¿no? Y las luces siempre se ven cerca de las montañas. Exacto, las luces se ven cerca de la montaña y las naves que dice él que ven, las ven sobrevolando un nivel muy bajo de las montañas. Exactamente. O sea, como si estuvieras cuidando, ¿no? Ahí tu territorio o algo como así. si estuvieras patrullando por la montaña. O sea, no es una nave que venga de un punto del cielo muy lejano y baje a la tierra, sino que se ve que son naves que despegan, están como volando ahí en lo bajito y se vuelven a meter. Hace 30 años yo leí el primer tomo del libro de JJ Benítez de Caballo de Troya. Ujú. Pero lo leí pues como una lectura de ciencia ficción, ¿no? Y de hecho pues mucha gente lo considera como ciencia ficción. Como una novela, ¿no? Ajá, yo ahorita lo estoy releyendo de nuevo y hay muchas cosas que yo pasé por alto hace 30 años de la lectura, ¿no? Que ahora se me hacen muy factibles, ¿no? En primera, por la tecnología que mencionan, ¿no? Hay un capítulo donde Jasón, que es el mayor que le da la información a JJ Benítez, y le menciona Que es el que convive con Jesús. Ajá, es el que convive Porque con Jesús. Eliseo se queda en la nave. Se queda en la nave, exactamente. Y Jasón es el que se viste como griego, llega a ser como un griego ahí, y él empieza a hablar, porque él llega a la casa del resucitado. De Lázaro. De Lázaro, ajá. Y entonces él se hace amigo de Lázaro, y entonces cuando llega Jesús el domingo de Ramos, un día antes, él llega ahí, y entonces él se acerca a Jesús y queda impresionado de la personalidad de Jesús, ¿no? Que para empezar, él le lavan los pies y lo tratan como uno más, ¿no? Cuando Ajá, llega ahí, exactamente, no. a él, y él se queda sorprendido, ¿no? Y él, cuando tiene la oportunidad de hablar con Jesús y entrevistarlo, Jesús ya le dice que, o sea, que le da a entender que sabe quién es y que de dónde viene. No explícitamente, pero le da a entender. Y una de las cosas que ahorita que volví a leer, ahí le menciona, a lo mejor yo lo tenía guardado en el recuerdo, y aparte yo ya sabía eso, ¿no? Yo ya lo había leído en otras partes y estaba enterado que el infierno no existe. Y él dice que el infierno lo inventaron las iglesias, ¿no? Para poner
para poder Miedo. controlar, para sembrarle miedo a la gente, ¿no? Y que él nunca vino a pagar los pecados de los demás. Él vino a enseñarnos lo más importante que aún no hemos aprendido, que es amar. Y que es el mensaje más importante, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás no existiría si lleváramos al pie de la letra. No es un mandamiento, sino es una enseñanza, ¿no? Es una ley de vida, ¿no? Es exactamente. Y eso es lo que no hemos hecho. Ese principio de amar a tu prójimo como a ti mismo es el principio de la unimente o de la mente colmena. El de que si a ti te pasa algo, o sea, tú eres una extensión de mí. Entonces, si a ti te pasa algo, pues obviamente eso va a repercutir en mí y nos va a hacer daño a toda la humanidad. O sea, por eso es que debes de ser una persona que esté cercana al que es tu similar, incluso con los animales también. O sea, porque también Francisco de Asís decía que eran hermanos, el hermano lobo, Son el hermano hermanos. no sé qué. Sí. Entonces, el hecho de violentar al prójimo, violentar a otro ser vivo, pues es una repercusión que te va a afectar a ti. Y lo que mencionábamos en otros capítulos, ¿no? Que el ser humano es el único animal en la tierra que desvive por placer, no como a las otras especies por comer, ¿no? Por instinto. Y como tú les decías, que es una cadena alimenticia, ¿no? Que no pueden cortarla porque así va, así es, así tiene que ser, ¿no? ¿No? Entonces, quien no haya leído el libro, léanlo, pues parece de ciencia ficción, pero cuando lo lean se van a dar cuenta que toda la tecnología que ahí mencionan ya está en la actualidad. Sí. O sea, es un libro escrito como a finales de los 80s. Salió en el 84, en el año en el que nací, curiosamente. Para que veas. Mira, para cerrar... Y mencionan tecnología de la que ahora tenemos. Sí, eso iba yo. Para cerrar este episodio con eso de la tecnología, volvemos a la situación de la credibilidad de los testimonios. Lo que te dice gente es Guatlancillo, ¿no? O sea, está viendo tecnología que no poseen y te lo dicen como ellos, ¿no? Era una nave como la de los supersónicos, por ejemplo, ¿no? Era como un foco al revés. Ajá. Era como un cigarro que estaba en el cielo. Era como... Pues es como, precisamente, ¿no? Regresamos a las cuestiones del origen. Cómo es que, al menos las culturas, tanto en Perú como en la actualidad, representaban trajes espaciales, representaban Escafandras. naves, representaban hasta, por ejemplo, hay figurillas así que están en la Biblia lo están menciona como oro, carros de fuego, ¿no? que están en oro o en cobre, que son como aviones, tienen la forma de un avión. No, y en la Biblia lo mencionan como... ¿no? Un avión de así. Como carros de fuego, porque era lo que conocían un carro de Un esos carro, caballos, ¿no? porque ¿en qué te mueves? En un carruaje, ¿no? Un En carruaje, pero de fuego, pues ya tenía luz. Exactamente. Estaba en el cielo. Era lo que veían, por eso lo describían así. Por eso para mí la representación que ponen de los ángeles no es así. No. O sea, es que ponen un chingo de alas y un chingo de ojos. A y mí, no sé a mí qué. me parece que son variadas. Las representaciones de ángeles tanto pueden representar tecnología mal interpretada, como por ejemplo esto de los A mí- serafines, yo los voy por esa querubines, idea. y o sea, para mí son ambas. Para mí es tanto eso como de que realmente estaban teniendo en algunas otras interpretaciones, me parece que más bien eran una distorsión en su mente o una especie de, como lo que le estábamos diciendo de Cándido, ¿no? Que a lo mejor es como una forma en la que acceden a tu mente y solamente te muestran ciertas imágenes, ¿no? Pero puede que tú estés pasmado y no estés viendo nada, ¿no? O que sea una cuestión de que sea un ser interdimensional. Ajá, A un lo ser mejor interdimensional. Es un ser que no es tecnológico, pero es un ser que, como es de otra dimensión, tú le ves formas que después las dibujan y por así. eso y por eso yo pienso que a veces están como también describiendo mucho un viaje psicodélico, un viaje en el que no están describiendo como tal un ser físico, sino que son más como esas veces donde como que dijéramos se te mezcla el subconsciente como en la ayahuasca y se te presenta un ser como lo que decías, ¿no? Con forma de la esfinge o con la forma de algún... De Yo una máscara. así la vi como la esfinge, ¿no? Porque realmente son seres, son inteligencias no humanas, pero que a lo mejor no están físicamente ahí.
Solo están accediendo a Y tu, te a tienen tu se psiquis, tienen ¿no? que representar de una manera en la que te sean más o menos familiares. Como lo que mencionabas, ¿no? O sea, eso de que de los ángeles, ¿no? En la película esa del regalo prometido, con Arnold Schwarzenegger, ves el aparato que se pone con el que vuela, ¿no? Ajá, se llama Turboman. Ah, el Turboman. Bueno, ese aparato, a lo mejor en ese tiempo ya existía y traían un aparato así voluminoso con el que se desplazaban y ellos decían que, Que eran eran alas, alas. porque ¿no? volaban. Exactamente. Y le ponían alas porque volaban. Es como, pero no mira, era eso. para cerrar, ese día de la vigilia, ustedes no sé si lo vieron, creo que no lo vieron, pero en una de esas que volteé para arriba y estaba Cándido viendo hacia arriba, vimos él y yo como si hubieran aventado un chiflador en el cielo. Ajá, Es que hacen así. Ajá. ¿No? ¿Ves que viene ese chiflador en el Ah. piso y se va así, pero en el cielo? Pero te estoy diciendo que para que veas el tamaño de un chiflador que tú ves en el piso, lo veas en el cielo, ¿de qué tamaño tiene que ser esa madre? Sí, para grande. que tú veas el chiflador ese en el cielo. Pues ese destello debe de medir kilómetros, Pues ese ¿no? destello está muy cabrón. Y no era un meteoro porque se desvaneció. O sea, hace cuenta que y se desvaneció. Es como O sea, como que se impulsó. Hablando del meteoro, Se es des- como el meteoro que acaba que de se pasar. desviaron, Ajá. ¿no? Dicen ahora que es un video manipulado y que la chingada y que no sé qué. No es cierto, porque se ve que aparece la luz y va en picada el meteoro. Va así, va en cayendo, picada. va así. Va así, Va en picada y de momento va así. se levanta. A lo mejor no así como tal, pero va Sí, cayendo así, ¿no? exacto. Sí, De lleva una forma- trayectoria Ajá. en el que en un punto va a ser En- así. en caída, Va a caer así. en Ajá. caída. Entonces, en esa trayectoria se ve que Y aparece acá y se levanta. que remonta. Ajá, hace así y exactamente. remonta hacia Y se va en otro. línea recta. Y se va en línea recta Y el otro objeto y desaparece. explota en el aire. ¿Cómo chingado va a explotar en el aire? O pon tú que a lo mejor cae en otro lado. No. Para mí que alguien nos ayudó, hizo explotar eso en el aire porque iba a caer en un lugar muy habitado. Sí, va a desmadrar todo. Y aparte que iba a desmadrar todo lo que viviera ahí, era como una bomba atómica lo que iba a caer. Iba a afectar a mucha parte del territorio mexicano. Hasta a lo mejor incluso era, Y yo- era artificial, ¿no? Puede ser que haya sido artificial y la NASA se enteró. ¿Cómo chingados no van a saber de esa chingadera? Y no dicen nada. Querían darnos en la madre. Cabrón. Yo tengo Sí. esa teoría. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero de que eso se desvió, o sea, que la trayectoria se... Y que explotó en el aire, eso no puede ser. O sea, sí explotó en el aire, pero a alguien la hizo explotar en Y el si aire. te das cuenta... Fue ya- a 40 kilómetros. de Ya altura. ha habido como casos así por lo que pasó aquí, el madrazo que cayó acá. Ándale. O sea, eso también qué era. Exactamente. Eso qué era y luego aparece meteoro. Y por así, ejemplo, ¿no? yo. Y no se estrelló contra Y por un ejemplo, cerro. yo cuando lo vi, yo cuando vi que yo lo vi en vivo, o sea, yo vi como la trayectoria fue directo casi como hacia el Escamela, que es donde pues también muchas cosas raras, ¿no? Pasan, ¿no? Y todo esto. Pero por ejemplo, nosotros estábamos en una azotea y vi tal cual cómo iba haciendo esto, ¿no? O sea, como por ejemplo, y lo mismo, ¿no? Que lo mismo que el otro Híjole. objeto, que va bajando y lleva una línea recta después. O sea, hasta pude ver como casi que su destello, ¿no? Así en una línea así perpendicular, ¿no? ¿Ustedes no escucharon la explosión y no escucharon cómo hizo lo de la madrugada? Lo de las 3 de la mañana, que apenas del 16. No. 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 Yo me acababa de parar al baño. Ajá. Y entonces yo me senté en la cama para acomodarme, para acostarme, cuando empecé a escuchar en el cielo que hacía así, y ¡pau! La explosión. O sea, como si hubiera sido un cohete así de esos de las fiestas patronales, pero lejos, ¿no? Pero primero se escuchó el así. Como una llamarada. Sí, como cuando pasa un avión así o una así, que hace O una turbina. así, Como así, ándale, ajá. así. Así parecía. Y yo hasta me quedé así y le dije, ¿qué es eso, ¿No lo escuchas? Y me dijo, sí, bien sabes, se oye muy raro. Y de momento, ¡puf! Se hizo así. O sea, yo no lo vi, sí lo escuché, pero te digo que algo hizo que explotara en el aire. Sí, Y hay dicen mu- que explotó entre 30 y 40 kilómetros. Hay mucha arriba. actividad últimamente.
si se pusiera a observar el cielo, podría haber al menos en algún punto del año algo. Y O todavía sea, si se van a lugares como Izhuatlancillo, Izhuatlancillo, son peor. todavía más. O sea, a mí me cuentean y o sea, me tratan de burlarse, ¿no? Cuando les platico, ay, sí ves, y la chingada. Como estaba diciendo el señor ese de la vigilia, ¿no? Que a huevo hay un señor que quiere que veamos una nave y que se baje la nave. Y que Entonces nos solo lleve. fue una plática. Y Ajá, que no sé entonces qué. solo fue una pues ¿qué quieres que baje la pinche nave y que órale, súbase, se va a dar un ride? Pues no mames, ¿no? A mí me platicó O sea, unos del grupo que fueron a Guadalajara. Sí. Fueron a una reunión, a una vigilia ya en Guadalajara. Y entonces dicen que de momento vieron un destello en el cielo y le aventaron unos láseres y entonces esa cosa la luz empezó a descender y les dio miedo y empezaron a correr. Ah, pues sí. Es como yo le digo a Cándido, no le avientes esa madre porque qué tal si te lo regresa. Sí, Es que pues. revienta el láser y hacen madres así, hacen como, Sí, como si le contestaran. como si contestaran. Imagínate que esa madre diga, a ver, bueno, ya, y baja. A ver, ¿qué vas a cabrones. hacer? O sea, la neta está cabrón que los Pues estés sí, llamando. dices, ay, sí, a mí sí me gustaría que tener un contacto, pero ya cuando es. No, cabrón. no, Pues no, ese está que cabrón. pague su boleto con Sixto Paz, que es el que según hasta se le presenta así, ¿no? No, Físicamente, está ¿no? cabrón, realmente está cabrón. De hecho, que es más o menos la edad en los años en los que se le presentó la Virgen de Fátima a los niños. a los hermanos Marto. Bueno, pues imagínate que en los 1910, 20 va un niño de la, Hasta 50, de la cabrón. Sierra de Songolica, o sea, un niño de la Sierra de Songolica que no habla absolutamente nada de español. Va a agarrar agua del pozo y ve que una madre así ovoide desciende y de esa madre sale una escalera y de la escalera salen unos seres con cuerpos de humanos y con cara de chacal, otro tiene una cara de león, o sea, imagínate, pues lo único que hizo el niño fue arrodillarse, ponerse a rezar hasta que se fueran y ya cuando alzó la vista ya no estaban. Bueno, dice, según los relatos dice que todavía volteó así como hacia arriba a ver que si ya se habían ido y dice que los seres veían hacia todos lados. O sea, trata de imaginar una persona con una cara de león Y siendo un niño. y siendo cabrón. un niño Y- con una cara de aunque ya estés chacal adulto, o de cabrón. cocodrilo, ¿no? Que estén haciendo así. Aunque ya estés adulto, ¿no? Sí, y si no estás adulto, no sé, No, que te no, mínimo cagas, te te cagas. meas, todo, ¿no? Te chorreas todo ahí y quedas todo privado porque te digo que tu cerebro no puede procesar eso. Sí, así O sea, es. eso de madrazo no lo puede procesar. Es como lo que tú has visto. Lo has visto de lejitos y lo ves Sí. y como un ratito y se van, ¿no? Sí, así es. Como el ser ese que no distingues tú qué era, si eran plumas, eran pelos, el ser ese que voló, Sí, que voló. y era de noche, pero que se te presentara al mediodía, Yo lo así vi de frente como- en el carro, Sí, yo lo vi como a la distancia como de unos te quedas esa madre que es. 60, 80 o hasta 100 metros, así de lejos. Y luego volando, pues la sombra pues se hace más grande, ¿no? Pero, pues sí, te da miedo, cabrón. Y luego ves que le brillan los ojos rojos, ¿no? Está cabrón. Sí, Bueno. pues te digo que no es tan fácil, pero bueno, este es el testimonio que comentamos de Medio Cándido, vamos a comentar otros más. Ajá. Nos estamos viendo. Estamos viendo. Bye. Bye. Saludos a los guanautas. Saludos, a los ixhuanautas. ixhuanautas y a toda la comunidad Izhuaovni. Cada vez que vayamos a las vigilias, vamos a seguir recopilando más testimonios porque va gente distinta. Siempre Sí. van los mismos y otra gente, los mismos y otra gente. Sí, así Pero es. siempre, si te das cuenta, todos los que van o todos los que vamos, pues tratamos de integrar esa
sana convivencia, llamémoslo así, ¿no? Con la gente nueva. Porque no hay ningún comentario que esté fuera de lugar o algo no que esté... mames, eso no es cierto. O sea, no. No, ni esos comentarios, ni tampoco hay alcohol, ni nada. O de eso, desmadre, no, Ni todo es sano. fumamos nada, No, ni no. comemos hongos, ni nada de No, eso. nada más comemos Porque van a decir, salchichas güey, para están asar. bien pachecos y ven las mamadas. No, tampoco. No. Sí, nada más comemos salchichas para asar y... Café, refresco, Pan. pan, ya, esto lo que sabritones, así. Sí. Lo más tóxico son los sabritones y refrescos. Y el Sí, café, sí. pues, Y bueno, café. el pan, pues todo, pan. todo, ¿no? Bueno, Sale. Nos vemos. nos vemos.